Buenas noches con todos. Qué gusto contar con su participación una vez más. Quiero saber si usted me escucha en este momento. Vamos a hacer la seña de siempre. Levante por favor su dedito si usted me escucha. Voy a pasar por todas las pestañas verificando esto. Ok, veo que la mayoría me escucha entonces. Antes de iniciar, feliz feriado para todos, feliz 10 de agosto. Les vamos a robar 2 horas de su feriado, pero en realidad esperamos que puedan disfrutar mucho de este tema. Es muy bueno en realidad el tema. Vamos a hablar sobre un poco en neuroeducación esta noche. Y esta noche contamos con la intervención de Alejandra Pachota, la máster Alejandra Pachota. Ya la mayoría de ustedes la conocen. Ella ha venido brindando seminarios con nosotros en semanas anteriores. Para los que estén por primera vez conectados con nosotros, Alejandra tiene un título de docente expedido por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador en Venezuela. Es magíster en recreación, ha trabajado como docente acá en el país en la Universidad Laica Vicente Rocafuerte, ha supervisado un sinnúmero de proyectos, también fue docente de maestría en la carrera de gerencia deportiva en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, y en los seminarios anteriores pues ha demostrado que tiene mucho conocimiento dentro del ámbito de la docencia y dentro del ámbito de las necesidades que ustedes como docentes reflejan o tienen clase a clase, ¿ok? Entonces, esta noche queremos que puedan disfrutar del tema que hemos traído para ustedes, que puedan sacar el máximo provecho de todo lo que Alejandra va a impartir y va a compartir con nosotros hoy. Quiero recordarles que como el seminario es con bastante afluencia de personas, sus micrófonos van a estar silenciados. Sin embargo, si usted tiene preguntas, puede escribirlas dentro del chat de foro y al final, cuando Alejandra termine su intervención, vamos a tener 15 o 20 minutos para contestar las inquietudes que ustedes planteen, ¿ok? Recuerde también que nosotros entregamos certificados al final por participación, entonces le pido que si desea su certificado no se salga antes de la charla para que pueda llevarse el certificado de esta noche, ¿ok? Sin más preámbulos, entonces voy a dar paso a Alejandra para que comparta y comente directamente con ustedes. Buenas noches, ¿cómo están? Feliz feriado para todos. Veo algunas caras conocidas, qué bueno verlas y verlos también. Fíjense, el día de hoy vamos a tratar un tema importante y que se encuentra en boga actualmente. Voy a compartir la pantalla. Y vamos a comenzar a trabajar lo que es los procesos cognitivos implicados en la neuroeducación, ¿sí? Pero muchas veces cuando escuchamos un título como estos, y además que somos docentes de diversas áreas, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una disciplina que promueve la integración entre las ciencias de la educación y la neurología. Allí nos vamos a detener, ¿verdad? Un poco. ¿Por qué quizás yo hago tanto énfasis en el conocer de dónde surgen estos temas? ¿Por qué? Porque cuando a mí me hablan de cualquier término, yo tengo que determinar qué es lo que voy a trabajar o en qué está sustentado eso de lo que me están hablando. Entonces, fíjense, hablamos de neuroeducación. Estamos trabajando la neurología y la educación. Y la educación va a ser entendida como, o como nosotros hemos entendido la educación. Fíjense, yo extraje unos significados de educación. Y tenemos, ¿verdad?, que el verbo latino educere, que significa conducir fuera de, extraer de dentro hacia afuera. ¿Qué es lo que hace el docente normalmente? Es sacar de adentro del niño todas esas potencialidades para que él pueda desarrollarse. ¿Desarrollarse en dónde? ¿Sí?
desarrollarse en todos los ámbitos del ser humano, en el ámbito social, en el ámbito emocional, en el ámbito psicológico. Es decir, el docente debe ir escudriñando desde que el niño está comenzando su escolaridad, debe trabajar todo lo que es las capacidades y potencialidades. También tenemos que el término educación sale o proviene de educare, y que esto se identifica con los significados, fíjense, de criar, alimentar, y se vincula con las influencias educativas o acciones que desde el exterior se llevan a cabo para formar. Por lo tanto, nosotros estamos hablando de que vamos entendiendo el proceso de educación, o cuando hablamos de neuroeducación, estamos trabajando, vamos a trabajar, mejor dicho, vamos a trabajar las capacidades y potencialidades del niño, pero también las vamos a vincular y las vamos a relacionar con lo que sucede en el ambiente, en el contexto, en lo externo. Y que todas esas, todo ese entorno, todo ese contexto en donde se sumerge el niño, van a tener una incidencia en esas capacidades y en esas potencialidades que nosotros como docentes vamos a extraer. Una de las cosas, cuando yo le digo niño, es porque primeramente cuando se incorpora al año a la escolaridad, perdón, él está en la primera infancia. Posteriormente, él va a ir avanzando y va a ir pasando lo que es la educación básica, luego el bachillerato y así sucesivamente hasta que llegue la educación superior. Sin embargo, la educación siempre va a estar cimentada en sacar desde adentro hacia afuera todo lo que el niño posee o el ser humano posee para proveer el exterior o para poder solucionar o relacionarse en el contexto. ¿Sí? Ahora bien, hemos entendido a la educación, el proceso educativo. Entonces ya tenemos solventado el primer término que conforma neuroeducación. Ahora vamos con el segundo, que en este caso es neurología. ¿Qué es la neurología? Ustedes dirán, bueno, la neurología prácticamente está relacionada con la medicina, y ciertamente es así, porque es una especialidad médica que va a estudiar, fíjense, la estructura, la función y el desarrollo del sistema nervioso central. ¿Qué sucede? Que existen tres sistemas nerviosos. Tenemos el central, el periférico y el autónomo. La neurología va a estudiar esos tres sistemas nerviosos. Va también a estudiar lo que es el sistema nervioso y muscular en los estados normales y patológicos. Es decir, la neurología estudia la normalidad del sistema nervioso, pero también va a estudiar cuando existe alguna patología. Hablamos de patología a toda aquella dificultad que esté desde el nacimiento, pero resulta que también en el transcurso de la vida pueden existir factores que de alguna manera incidan y generen una dificultad en mi sistema nervioso. Recuerden que cuando hablamos de sistema nervioso nos estamos refiriendo a las redes neuronales que también conforman nuestra corteza cerebral, es decir, que están ubicadas en el cerebro. Y por supuesto, todas lo que son las ramificaciones nerviosas que están alrededor de todo nuestro cuerpo. En los talleres pasados les hacía mención de que el cerebro es la máquina, es como una computadora que va a dirigir todas las acciones de nuestro cuerpo humano. Y no solamente en movimiento, sino también en el pensamiento, en el aprendizaje. Por eso es que es tan importante que nosotros sepamos cuál es la funcionalidad del cerebro. Y en este caso, los estudios que se han hecho y que han determinado es que debemos conocer el funcionamiento del cerebro para poder llevar a cabo una educación propicia, idónea, adecuada. Bien, retomando el tema. Entonces, tenemos a la educación, ¿verdad? Como un proceso donde sacamos o conducimos al individuo, como un proceso de socialización, ¿verdad? Y también tenemos a la neurología como una especialidad médica que va a estudiar la estructura, la función del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico y autónomo.
Va a utilizar técnicas clínicas, instrumentales de estudio, va a hacer diagnósticos y tratamientos. En esta área, yo creo que los profesionales que están en el área del DS de los colegios, pues conocen cuáles son las técnicas o diagnósticos que se utilizan para determinar alguna deficiencia o dificultad en los niños, jóvenes y adolescentes que presenten algún síntoma. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la neuroeducación? Si ya conocemos los dos términos. Bien, la neuroeducación es una disciplina que va a estudiar el funcionamiento del cerebro, pero ¿lo va a estudiar dónde? No lo va a estudiar de cómo el individuo reacciona en una fiesta, sino cómo la persona va a ir respondiendo a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, va a analizar el desarrollo del cerebro humano y su reacción a los estímulos. ¿Cuáles son esos estímulos? Esos estímulos son los que el docente va a ir implementando en su proceso educativo, ¿sí? No solamente en la educación inicial. En la educación inicial comienza la generación de estímulos, comienza el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el proceso de enseñanza-aprendizaje, al igual que la educación, no es algo que se da de forma inmediata, sino que poco a poco, mientras el estudiante va pasando grado a grado y va aumentando el nivel, pues evidentemente él va adquiriendo mayor conocimiento y va generando un proceso de enseñanza-aprendizaje con complejidad, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Los estudiosos de la neuroeducación, en este caso, el doctor Francisco Mora, que ha sido uno de los especialistas que ha estudiado, inclusive que es el pionero en la neuroeducación, un doctor, él menciona que para que la neuroeducación funcione, deben haber dos elementos claves. Esos dos elementos claves son los que ustedes ven aquí, que es la emoción y la motivación. Él dice que evidentemente el cerebro está conformado por hemisferios, por lóbulos, y que cada una de las áreas que conforman el cerebro van a propiciar un aprendizaje, van a propiciar una conexión neuronal que va a llevar al cerebro a comprender y aprender eso que está observando o eso que me quieren enseñar. Pero que eso no sucede solo, eso debe estar acompañado de algo, que es la emoción y la motivación. Y quizás allí es donde está lo novedoso de la neuroeducación. Por supuesto que lo novedoso de la neuroeducación es que te va a decir que mientras tú conozcas el funcionamiento cerebral, tus clases, tus técnicas, tus estrategias van a estar fundamentadas en una base sólida. Por consiguiente, el proceso que tú establezcas en el estudiante va a dar un resultado. Quizás no al día siguiente, quizás no la semana siguiente, pero posiblemente cuando ya termine el año lectivo, usted va a poder ver el avance en el estudiante. Más adelante le voy a comentar cuál es el otro aporte de la neuroeducación, que quizás va a romper con algunos paradigmas o con algunas ideas que tenemos, de lo que nosotros conocemos como neuroeducación o lo que teníamos pensado del funcionamiento cerebral, ¿sí? Bien, entonces, nos quedamos con los elementos claves, la emoción y la motivación. El cerebro va a tener un mejor funcionamiento siempre y cuando el docente implemente actividades que sean motivadoras y que contengan un grado de emoción para el estudiante. Muchas veces conocemos lo que ha logrado el juego en los niños, y es que él, a través de la inconsciencia que genera el juego, porque él cuando está jugando, él no tiene la conciencia de que está aprendiendo, sino que él está dentro del juego y que a partir del juego, de lo que voy haciendo, en mi cerebro se van asimilando y se van acomodando todos esos estímulos que el profesor me está proveyendo, ¿sí? Entonces, allí hay una base fundamental de lo que es la neuroeducación. Bien, ahora,
Recuerdan que el título del taller era Los procesos cognitivos implicados en la neuroeducación. Ahora, ya sabemos qué trabaja la neuroeducación y a dónde va direccionada y cuáles son sus elementos claves, que es la emoción y la motivación. Ahora bien, ¿qué son los procesos cognitivos o cuáles son los procesos cognitivos que están inmersos dentro de la neuroeducación? Entonces, entendemos como proceso cognitivo a todo aquel conjunto de operaciones mentales que realizamos de forma más o menos secuenciada con el fin de obtener, algún tipo de producto mental. Es decir, desde que yo estoy pensando qué voy a hacer hoy, o estoy organizando mi día, o que ya sé que me tengo que levantar y que automáticamente me voy a cepillar, yo estoy poniendo en práctica los procesos cognitivos o lo que es la cognición. Fíjense que dice que se trata de cada una de las operaciones que realizamos que nos permiten captar, codificar, almacenar y trabajar con la información proveniente tanto del exterior como del interior. Es decir, todo aquel proceso que yo realice para comprender la realidad o inclusive para comenzar a entender u organizar o planificar qué acciones debo implementar día a día, yo estoy llevando a cabo procesos cognitivos. Pero esos procesos cognitivos, fíjense, se van a dividir en dos: los procesos cognitivos básicos y los procesos cognitivos superiores. Entonces, vamos a comenzar con los procesos cognitivos básicos. Fíjense, tenemos la sensopercepción. Cuando hablamos de la sensopercepción, nos estamos refiriendo a todo lo que está relacionado con los sentidos, ¿sí? Lo que yo siento a través del olfato, del gusto, del tacto, ¿sí? Y lo que voy a percibir, lo que percibo, la percepción. Fíjense que dice sensopercepción. Dentro de esta categoría incluiríamos, entre otros aspectos, el análisis y la organización de las perceptivas y la recepción de información. Lo que yo percibo o la recepción de mi información va a ir a un proceso donde se va a acomodar, se va a asimilar en mis estructuras mentales o en mis esquemas mentales y por supuesto que va a haber una respuesta ante ese estímulo. ¿Sí? Ese es uno de los procesos cognitivos básicos. Luego tenemos la atención. En el proceso de la atención lo tenemos definido como un proceso cognitivo que permite que el ser humano seleccione, focalice y mantenga sus recursos mentales en una estimulación determinada. Dejar de dedicárselos o separar los recursos. ¿Qué sucede? El proceso de la atención es muy importante para que el estudiante o el ser humano pueda entender o pueda aprender. ¿Por qué? Porque inclusive, para que ustedes estén aquí sentados y que me estén escuchando, ustedes están llevando a cabo un proceso cognitivo, que es el proceso de la atención. Entonces, esa área del cerebro que les facilita la atención es el que hace que usted pueda estar allí durante estas 2 horas escuchando atentamente lo que está diciendo la persona que dicta el taller. Si eso no fuese así, ustedes estuviesen en este momento quizá con una inquietud, con una ansiedad, quisiera levantarse, quisiera ir que favorece el aprendizaje. Fíjense que la atención existe en tipos, permitir atender a ciertas cosas. Quizás a ustedes no le ha pasado, pero si usted está viendo las noticias, hay cosas que usted va escuchando y algunas cosas que le presta atención y a otras que no le presta atención. Entonces, todo eso se está llevando a cabo, ¿por qué? Porque su cerebro está trabajando en función de los estímulos que percibe del exterior. Ahora, tenemos la memoria. ¿Qué pasa con la memoria? La memoria es la que te permite mantener en tu cerebro como un pendrive. La memoria es la que va almacenando toda la información que se percibe. Y por supuesto que existen también tipos de memoria, está la de corto plazo, la de mediano y largo plazo. ¿Qué almacenamos en la de corto plazo? Todas aquellas cosas que aprendemos de forma literal, o sea, que vemos y nos las aprendemos
Literalmente, así como me lo dieron con punto y coma, yo me la aprendo. Y resulta que eso sucede mucho con los estudiantes en las exposiciones, que se aprenden de memoria 4 líneas que van a decir en la exposición y resulta que cuando ya termina la exposición salen del salón y una persona le pregunta, mire, ¿qué exposición diste? ¿Cuál era el tema? El estudiante no lo sabe. ¿Por qué? Porque utilizó primero la memoria a corto plazo y segundo que quizás para la neuroeducación no haya existido una motivación o una emoción que le haya permitido alcanzar un aprendizaje significativo. Porque lo que no podemos dejar a un lado son los 2 elementos claves que nos ha dado la neuroeducación, ¿sí? Para estos procesos cognitivos. Y luego tenemos el proceso de la información, que es la que nos permite que la información captada sea procesada y pueda llegar a ser elaborada. Entonces, fíjense que estos procesos cognitivos básicos de alguna forma están relacionados directamente. Porque, por ejemplo, yo percibo a través de mis sentidos la información o el estímulo, presto atención, ¿verdad? Estoy atento a lo que sucede de alguna forma, lo que me interese yo lo voy a almacenar en mi cerebro y si eso es así, si eso es interesante, yo voy a dar un resultado. Y el resultado evidentemente va a depender de cuál ha sido la información que se haya solicitado procesar al estudiante. Ahora tenemos los procesos cognitivos superiores. Tenemos el pensamiento. En él integramos toda la información y a partir de él realizamos diferentes operaciones mentales. Inclusive, fíjense, en el pensamiento es el que nos va a permitir elaborar conceptos, elaborar juicios, deducciones y el poder aprender. Porque eso que yo percibo, eso que yo almaceno, de alguna manera yo debo generar un pensamiento para poder saber qué es lo que estoy viendo. ¿Sí? Porque aquí es donde va el dilema. Yo puedo generar un aprendizaje, pero yo puedo hacer que mi estudiante tenga un pensamiento crítico frente a eso que yo estoy enseñando. Cuando el estudiante me pregunta o me dice, eso no es así, Miss, yo leí, Mister, y leí esto, y escuché esto. Nosotros tenemos que favorecer que nuestros estudiantes tengan un pensamiento crítico, que se pregunten, que se hagan la pregunta del por qué, el para qué, o simplemente que se hagan la pregunta. A partir de la pregunta es que se van a generar los pensamientos. Y allí también se genera un aprendizaje. Fíjense que uno de los procesos cognitivos superiores, que es el número 3 que está aquí, es el aprendizaje, que es el que se logra a través, o se ha determinado que es un proceso a través del cual se modifican y se adquieren habilidades, destrezas, conocimientos, conductas, valores. O sea, el aprendizaje va a comprender el desarrollo integral de la persona, porque a través del aprendizaje se transmite, y no solamente se transmite, porque hablar de transmitir es como quedarnos cortos, estancados. El aprendizaje va a favorecer el crecimiento, en este caso la formación de la persona frente a la sociedad. Porque no estamos hablando del que más sabe, del que más produce, del que más títulos tenga, estamos hablando de que realmente se genere un aprendizaje significativo, que se llegue al estudiante. Tenemos las funciones ejecutivas. Fíjense, las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Las funciones ejecutivas están hablando de lo que es la memoria de trabajo, lo que es el razonamiento, lo que es la flexibilidad, inclusive lo que es la inhibición. La inhibición es cuando el cerebro es capaz de determinar qué estímulo no necesita y no deja que alcance o que llegue a la zona cerebral indicada. Es decir, lo inhibe, lo desecha cuando no lo necesita.
Por eso es que las funciones ejecutivas son tan importantes para el desenvolvimiento del hombre. Fíjense, también tenemos como un proceso cognitivo superior, tenemos lo que es la creatividad, que supone la elaboración, imagínense, de ideas o de pensamientos novedosos. Cuando alguien es creativo es porque ha sido capaz de lograr algo que otra persona no ha hecho. Es decir, algo original, algo propio del pensamiento de la persona. No es que vio y se copió y lo hizo distinto y le cambió el color, no. Es que esa persona fue capaz de crear a través de lo que ha aprendido algo nuevo. ¿Nosotros fomentamos la creatividad en nuestros salones de clase? Esa es una buena pregunta. Y bueno, por supuesto que también tenemos el proceso cognitivo superior, que es la motivación, que es cuando vinculamos y dedicamos nuestra energía a una empresa en particular, relacionando la cognición, la emoción y lo aerousal. ¿Qué es lo aerousal? La aerousal es una activación que se da en el cerebro, que es algo fisiológico y que te va a permitir mantener a la persona constantemente motivada, constantemente activa. Aunque esté durmiendo, la persona va a estar generando ideas. Quizás a muchos nos ha pasado que nos acostamos a dormir y de repente cuando nos levantamos, voy a hacer esto como una actividad. Ustedes no se han preguntado cómo sucede eso, por qué sucede eso. Eso sucede entonces porque nuestro cerebro no descansa. Él siempre está trabajando en función de eso que le interesa, pero usted le encuentra una respuesta a eso que le interesa, a eso que le parece importante. Usted no le va a encontrar una respuesta a algo que usted ha desechado o que no necesita o que a usted no le genera una emoción. Por eso es que la neuroeducación trabaja a partir de la emoción y de la motivación. Porque cuando usted quiere algo, usted persevera, piensa, ¿cómo hago? Me meto por aquí, ando por allá. Entonces, si yo quiero generar un aprendizaje significativo, yo tengo que trabajar a partir del conocimiento o el funcionamiento cerebral, pero también debo trabajar a partir de la emoción y la motivación de lo que le agrada a mis estudiantes. Ustedes dirán, bueno, pero es que es bien complicado porque quizás tenemos 30, 40, 50 estudiantes. ¿Cómo hago? No los podemos satisfacer a todos. Y eso es verdad. Pero poco a poco vamos a ir implementando técnicas o estrategias y nos vamos dando cuenta qué grupos tienen gustos similares o qué estilo de aprendizaje hay, porque por ejemplo nosotros trabajamos en las aulas de clase con diversos estilos de aprendizaje. Yo solamente no coloco un video, sino que también puedo mandar a leer, porque puedo tener estudiantes que aprenden a través del sentido del oído, o también puedo tener estudiantes que aprenden a través de la vista, de lo que ven, o los kinestésicos. Entonces nosotros constantemente estamos poniendo a prueba los estilos de aprendizaje. ¿Por qué no ir utilizando estrategias novedosas que motiven al estudiante, que estimulen al estudiante? Y que a partir de esa inconsciencia que él está haciendo para llevar a cabo una acción didáctica, pedagógica, lúdica o recreativa, él pueda generar un aprendizaje. Y que ese aprendizaje se almacene en la memoria a largo plazo. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede cuando usted monta bicicleta? ¿Usted cuándo aprendió a montar bicicleta? Quizás hace 15, 20, 25, 30 años. Y a usted le dan una bicicleta ahorita. ¿Y qué sucede? Usted se va a montar en su bicicleta, ¿verdad? Posiblemente le va a costar 2 o 3 veces, pero usted va a agarrar el ritmo. Y eso lo aprendió hace mucho tiempo. ¿Por qué eso ha quedado almacenado después de tanto tiempo? Justamente porque eso que usted aprende, lo aprende con emoción, lo aprende motivado, porque usted se quiere montar en su bicicleta, porque es primera vez que tiene una bicicleta. Esa acción tan sencilla como el montar bicicleta ha sido aprendida, primero también que es aprendida en un periodo importante del ser humano, porque se aprende normalmente, algunos lo aprendemos a los 6, a los 7, a los 8, a los 9 años. Pero esas acciones motoras son almacenadas en nuestro cerebro. Y como se han aprendido
de forma inconsciente, inclusive a través de una motivación y la emoción, esa generación de estímulo, esa adrenalina que se genera cuando me estoy montando en la bicicleta. Eso me permite a mí que ese aprendizaje se almacene en la memoria a largo plazo y que pase el tiempo que pase, si yo retome mi bicicleta y me cueste 2 o 3 veces, yo alcanzo mi acción motora adecuada para que la bicicleta ande con normalidad. ¿Sí? Fíjense. Ahora, aquí les coloqué la imagen como para que vieran dónde se va trabajando cada uno de esos procesos cognitivos. Aquí tenemos el área motora del habla, tenemos las funciones intelectuales superiores, tenemos la asociación sensitiva, que es lo de los sentidos, donde se asimila lo que es o por donde percibo lo que observo, a donde se procesa. Aquí está el área auditiva primaria, que es donde llega en primera instancia lo que yo voy a escuchar. También tengo la memoria, la comprensión y formación del lenguaje. Sí, esto es lo que estudia la neuroeducación. Cada área del cerebro, para poder determinar qué estrategia o qué recurso didáctico yo voy a utilizar para fortalecer cada una de estas áreas. Porque no significa que porque yo utilice un recurso, yo estoy estimulando un área del cerebro. Yo debo conocer qué recurso voy a utilizar y qué área necesito trabajar. Por ejemplo, si yo voy a dar una actividad o voy a trabajar con mis estudiantes el pensamiento lógico matemático, pues evidentemente yo tengo un juego, puedo utilizar un juego de patrones. ¿Sí? Fíjense, el juego de patrones es un juego interesante. Aquí lo tengo, se los voy a mostrar. Es el que está también en la imagen. Este recurso didáctico también está hecho de madera, ¿sí? Con colores conocidos por el estudiante. Y a partir de él, el estudiante, todas estas piezas evidentemente se salen, pero en este caso, yo para mostrárselo, ¿verdad? Los dejé adheridos a la tabla. Pero fíjense, aquí hay un cuadrado y el estudiante va a colocar las piezas donde corresponde. En este caso, colocaría 2 piezas para armar el cuadrado. ¿Cuál es el juego? Perdón, ¿cuál es el beneficio del juego de patrones? Muy bien, vamos a conversarlo. En primera instancia, debo decirles que es un juego bastante atractivo, primero porque utiliza colores llamativos para el estudiante. Y el beneficio de este juego es que va a desarrollar el pensamiento divergente. ¿Pero qué es el pensamiento divergente? ¿Para qué me sirve a mí eso? El pensamiento divergente es un proceso de pensamiento que va a generar en el cerebro ideas creativas. ¿Ideas creativas para qué? Para explorar posibilidades de soluciones. Es decir, el cerebro va a comenzar a trabajar en función de cómo soluciono yo esto que tengo en la mesa. Y le va a ir, cuando yo les digo que el estudiante va a decir o que el niño va a decir, ¿cómo hago para solucionar esto? Eso quiere decir que en el cerebro las neuronas están haciendo sinapsis. La sinapsis es el proceso que hacen las neuronas a través de sus dendritas para trasladar la información de una neurona a otra. Y allí es donde se genera el pensamiento. Por eso es tan importante el proceso sináptico. Porque si no se traslada la información, pues evidentemente no va a poder haber una respuesta del cuerpo, ni muscular, ni evidentemente cognitiva para la solución del problema. El juego de patrones va a aumentar la comprensión en el pensamiento lógico-matemático, porque le va a permitir observar primero dónde lo ubico, la lógica, dónde ubico esta pieza. Si esta pieza, que es de color amarillo, tiene esta forma, y yo estoy observando los espacios vacíos, en este caso, este cuadrado, yo observo el espacio vacío, y yo digo, bueno, puedo colocar esta pieza aquí, pero a lo mejor el niño no la coloca allí, sino que la va a intentar colocar en el triángulo, y a lo mejor se equivoca, pero de la equivocación es donde va a salir la producción de la solución.
Fíjense, el juego de patrones favorece la coordinación visual y motora fina. Evidentemente, por lo que él va a estar viendo, él va a tomar la pieza y él va a buscar ubicarla. Y cuando hablamos de lo motor fino, nos estamos refiriendo a esos pequeños movimientos que realizan los músculos de la mano y de la muñeca para ubicar la pieza en el espacio vacío. Y también te va a permitir el pensamiento inductivo y deductivo, es decir, ir de lo general a lo específico y de lo específico a lo general. Que eso lo utilizamos mucho también para los trabajos de investigación, cuando usted le dice vayan de lo macro a lo micro. Imagínense ustedes que eso que usted le va a poner en el juego de patrones le va a ayudar al estudiante cuando esté en la universidad y le toque hacer un trabajo de investigación. Hasta allí llega la educación, fíjense, es un proceso paulatino. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos cuáles son los beneficios de los recursos didácticos a partir de lo que nos está facilitando la neuroeducación. Entonces, ¿qué haría como que ustedes se preguntarán, ¿qué haría yo como docente con el juego de patrones? Yo le coloqué aquí un ejemplo. Por ejemplo, yo no les colocaría las figuras dentro de donde corresponden, sino que yo se las sacaría del tablero, en este caso, y se las regaría en la mesa. ¿Para qué? Para generar en él entonces ese pensamiento divergente, que es lo que me permite el juego de patrones. Porque si yo se la pongo fácil, es decir, si yo ya le muestro cómo es el juego, evidentemente el niño va a visualizar las fichas y de alguna manera los va a ubicar con mayor facilidad. Entonces, fíjense que hasta cómo presento el juego o cómo presento el recurso didáctico es importante para generar esa sinapsis y ese funcionamiento o esa proyección de estímulos de la que le estoy hablando. Bien. También tenemos lo que es la caja sensorial multifuncional. Todos estos recursos didácticos trabajan con los procesos cognitivos. Evidentemente, cada uno de ellos va a ir destinado a un tipo de proceso cognitivo. Los estudiosos dicen que mientras más procesos, mayor va a ser la conectividad neuronal y por lo tanto, si yo genero, imagínense el cerebro como con una red, ¿verdad? Como una malla de voleibol, y que cada vez que se haga una sinapsis se prenda un foco. O cada vez que mi estudiante tiene un recurso didáctico se prenda un foco, se encienda un foco. Mientras más focos se enciendan, va a significar que el cerebro va a estar más estimulado y por lo tanto se genera un mayor aprendizaje. ¿Sí? Ahora, aquí les presento la caja sensorial. En la caja sensorial ustedes van a encontrar diversos elementos para el aprendizaje. Allí pueden observar que cuando se abre la puertita, se va a ver el animal y el nombre del animal, pero el nombre del animal en inglés, ¿sí? También ustedes aquí van a encontrar la figura, voy a paralizarlo un momento, van a ver la figura del animal y en la parte posterior la letra inicial del nombre y por supuesto el nombre completo, pero también en inglés. Recuerden que el inglés es actualmente uno de los idiomas más importantes a nivel mundial y que en las primeras edades en la primera edad o en la primera infancia es el espacio adecuado para que él pueda aprender el inglés rápidamente. No estoy queriendo decir que si a nosotros nos toca aprender inglés no lo vamos a aprender. Sí lo vamos a aprender, pero por supuesto que nos va a costar un poco más que a un niño que tiene 4 o 5 años, ¿sí?
Bien, continuamos con la caja sensorial multifuncional. Fíjense, aquí también el niño va a poder trabajar lo que es la motricidad fina, haciendo, ¿verdad?, un zigzag y llevando las figuras. En este caso también podemos trabajar las formas porque hay un círculo y por supuesto que también hay un animal dibujado dentro del círculo. Y también aquí tenemos patrones, pero es un patrón distinto al que vimos anteriormente. Aquí tenemos que él va a tener que ir dando vuelta al taco de madera para que pueda corresponder con el animal que él desee. Si quiere la jirafa o si quiere la rana, si quiere el tigre, ¿sí? Y en la parte superior de la caja va a tener la posibilidad de ir trasladando a los animalitos por el camino, ¿verdad? Y también lo que son las esferas plásticas, que son de colores, las puede ir trasladando a través del camino que se les ha pautado para eso. Entonces, fíjense una cosa. Es bien interesante la utilización de recursos porque cuando el niño está movilizando cada una de las piezas, no solamente nos estamos quedando en la acción motora de lo que él puede mover o no puede mover, de si él consigue el patrón del animal o no lo consigue, sino que cuando él está girando ese taco de madera y está buscando cuál es la lógica del taco de madera, se están produciendo en él una cantidad de estímulos cerebrales importante para el fortalecimiento de las áreas que yo desee como docente estimular. Los beneficios de la caja sensorial multifuncional son el desarrollo de habilidades motoras finas. En este caso trabajamos lo que es la pinza digital, que por supuesto cuando yo utilizo y fortalezco la pinza digital, por supuesto que yo voy a estimular todos los músculos de la mano y de la muñeca, que no solamente se van a quedar allí en trasladar un muñeco a otro o una esfera plástica de un lugar a otro, sino que cuando yo utilizo mi pinza digital voy fortaleciendo los músculos y cuando me corresponde empezar a escribir, yo voy a tener un repertorio motor en mi cerebro que me va a facilitar el colorear, el escribir. ¿Por qué? Porque mi área motora primaria y secundaria fueron estimuladas. ¿Sí? Ahora, desarrolla las habilidades sociales, por supuesto. Cuando yo utilizo mi caja sensorial, yo también la puedo utilizar con otros niños. Posiblemente en esta época quizás de pandemia, el niño no lo pueda compartir con pares, pero lo comparte con sus hermanos. Y cuando yo comparto, yo desarrollo las habilidades que en este momento son conocidas como habilidades blandas, donde yo tengo que esperar mi turno, donde yo puedo compartir eso, ese recurso que es mío, puedo compartirlo con el otro. Desarrollo los conceptos lógico-matemáticos porque voy haciendo la ubicación de los patrones. Y una de las cosas importantes de los patrones es que el que yo pueda conseguir un patrón no es que ya yo aprendí, sino que el ir avanzando en la rapidez o en la comprensión de lo que significa el juego de patrón. Yo voy a reconocer los patrones, inclusive de la música, los patrones del arte. Entonces, allí es donde radica la importancia de la estimulación de las áreas cerebrales. Fíjense que también desarrollo el habla, pero en este caso no vamos a desarrollar el habla en el idioma español, sino que vamos a estimular lo que es el inglés. Porque cuando él ve a la rana, ¿verdad? La maestra o la mamá o la persona que esté acompañando el proceso le va a hacer la pronunciación en inglés, entonces le dice frog. Y él poco a poco va a ir pronunciándola y almacenándola en su cerebro. Entonces él automáticamente cuando ya ve la rana, se le viene la palabra en español y la palabra en inglés. Fomenta la creatividad y también desarrolla el ámbito emocional, ¿sí? Porque quizás cuando un niño, si nosotros vemos la caja sensorial multifuncional, en nosotros no va a generar ninguna emoción, porque sabemos cuál es la funcionalidad del recurso.
Pero a un niño en que le llaman la atención los colores, los animales, él se va a sentir emocionado para usar la caja. ¿Cómo la usa? ¿Para qué la va a usar? Ahí es donde vamos a incorporarnos nosotros como docentes o como padres de familia o como psicólogos, nos vamos a incorporar para sacar provecho, o sea, de esas bondades de la caja sensorial multifuncional, sacar esas bondades para que el niño pueda aprender. O simplemente para que pueda estimular las áreas de la corteza cerebral. Bien, fíjense en que también le tengo lo que es el plantado de encajes con figuras geométricas. También está hecho en madera, es una madera lisa, o sea que no es que va a hincar al niño, creo que siempre les hago mención a eso. Y él va a ir ubicando la figura geométrica, ¿sí? Él va a ir buscando en qué lugar encaja, porque él la puede meter también en el cuadrado, pero él se va a dar cuenta que allí no encaja y posiblemente lo va a llevar hacia donde corresponda. ¿Cuáles son los beneficios de este recurso didáctico? Va a mejorar la capacidad de observación, por supuesto, porque él va a observar, él va a ver. En uno tengo 2 circunferencias, en otro, ¿verdad? Tengo 2 cilindros, tengo 2 cilindros, en el otro tengo un cilindro, en este tengo 3 cilindros, aquí también tengo 4. ¿Qué figura corresponderá? Si tengo 4 cilindros y tengo aquí 4 agujeros, ¿a dónde irá? Entonces comienza a observar para poder analizar a dónde va a encajar o dónde va a introducir la pieza. El niño evidentemente va a estar concentrado y va a estar atento al recurso, porque también tiene colores llamativos que lo motiven y que lo incentiven a estar atento al recurso. Va a desarrollar el pensamiento lógico-matemático, va a favorecer la atención y también el proceso de clasificación y la seriación. Porque cuando yo trabajo lo que son los encajes, pues yo estoy favoreciendo una clasificación y una seriación. Ojo, el recurso didáctico del plantado de encajes con figuras geométricas va a estimular el área cerebral destinada al aprendizaje lógico-matemático. Y ahí es donde nosotros vamos a meter la clasificación y la seriación. Es decir, ¿qué significa clasificar y qué significa la seriación? Porque muchas veces entendemos los términos iguales y no es así. Cuando yo hago una seriación es porque yo sigo un patrón. Si tengo triángulo, triángulo, círculo, triángulo, triángulo, círculo, el niño va comprendiendo que ese es un patrón que se debe seguir. Eso es una serie. Pero cuando yo clasifico, yo puedo clasificar en función de la forma, del color o del tamaño. Usted le puede decir, clasifique todos los objetos de color rojo. Entonces, él va a clasificar en función de una característica o de un atributo. Entonces, este recurso favorece esos procesos que son tan importantes para el que ya está en bachillerato. Usted puede utilizar, o sea, la estimulación no es solo para educación inicial, sino que también usted puede generar una estimulación con sus adolescentes y los jóvenes. Eso es lo que nos trae la neuroeducación. Ese es uno de sus aportes. Usted puede utilizar el sudoku y con sus estudiantes de bachillerato esperan un momento para hacer el juego con ellos y usted también participa. Posiblemente va a tener estudiantes que no van a querer jugar sudoku, pero poco a poco se van interesando porque van a estar en la compañía, porque los va a motivar el quién va a ganar y quién va a perder, grabando el juego. Entonces, lo que les quiero decir es que no solamente yo trabajo en educación inicial con los recursos didácticos o en educación básica, sino que también puedo utilizar recursos que estimulen a mis estudiantes jóvenes, adolescentes. Bueno, no queremos sudoku. También tenemos los puzzles tridimensionales japoneses. Un estudiante, usted coloca una competencia del que arme primero
el pulso. Y allí ellos van a comenzar por tiempo, 5 minutos. Posiblemente no lo armen, pero lo que se está generando en el cerebro de cada uno de los estudiantes es lo que a usted le interesa. Muchas veces lo que nosotros vamos a alcanzar posiblemente no los veamos, porque realmente usted no va a ver si se está fortaleciendo un área cerebral. Eso no lo vamos a ver. Pero cuando usted conoce que a través de un recurso didáctico yo estoy estimulando, eso a usted le da una tranquilidad en el sentido de que usted está contribuyendo con esa formación integral de los estudiantes o del ser humano. ¿Sí? Fíjense. El aporte de la neuroeducación a los procesos cognitivos. La neuroeducación sabemos que es la que estudia, en este caso, la estructura del sistema nervioso, y cuando les digo el sistema nervioso, estamos hablando de toda la red de neuronas que recubren al cerebro, ¿sí? Y que en ellas es donde se da el proceso sináptico, que es la transferencia de información. Y esa transferencia de información es la que estimula el área, ¿sí? Es como que si esa área específica del cerebro estuviese haciendo ejercicio y se va a ir fortaleciendo. Por lo tanto, cuando esa área se fortalece, le va a permitir al estudiante responder de una forma más asertiva y rápida a las acciones pedagógicas que ustedes implementen. Por lo tanto, el estudiante siempre va a estar en una exigencia, exigiéndole quizás más complejidad. Porque ya después de que el niño solvente el pulso tridimensional, él va a ir exigiendo cosas más complejas. ¿Por qué? Porque su cerebro ya está en la capacidad de seguir aumentando el nivel de esa acción que usted le está proveyendo. ¿Sí? Entonces, cuando la neuroeducación te estudia los procesos cognitivos, ella te va a decir, cada cerebro reacciona a los estímulos de una manera y eso lo modifica. El aporte de la neuroeducación en cuanto al cerebro es que cada uno de nosotros tenemos un tiempo para aprender. ¿Sí? Y que aunque tenemos momentos en donde se genera un aprendizaje de forma más rápida, no significa que en el joven que tiene 15 no se va a poder generar un aprendizaje. También otro de sus aportes es que el aprendizaje depende de las influencias ambientales y sociales, pero también de las predisposiciones genéticas y procesos mentales individuales. Importantísimo. Porque, ¿qué sucede? Que a veces decimos, este niño responde rápido, aprendió los números rápido, mientras que tenemos otros que no los aprende tan rápido. ¿Eso qué significa? ¿Que uno es más inteligente que el otro? No. Porque inclusive a veces también cometemos el error de decir en los colegios, no, pero es que tu hermano no era así, tu hermano aprendió a multiplicar en una semana. Entonces hacemos quizás comparaciones que no debemos hacerlas. Por ejemplo, el gateo de los niños, o mi hijo aprendió a caminar años, no aprendió una deficiencia o alguna patología. Entonces la neuroeducación lo que nos está diciendo es que el aprendizaje también va a estar influenciado por el entorno. Por lo que se vive, por la emoción. Un niño, por ejemplo, que tiene desnutrición, va a aprender igual que un niño que se alimenta de forma adecuada. No lo va a hacer. Porque también los alimentos necesarios para que el cerebro mejore su funcionalidad. Entonces no es solamente un accionar pedagógico, sino que eso tiene que estar acompañado de la familia. Por eso es que es tan importante que las maestras también se preocupen por la hora de lunch, qué comen. Y también tenemos las predisposiciones genéticas. Cuando existe la fecundación del óvulo, no solamente es un espermatozoide que penetra el óvulo,
sino que en ese espermatozoide también hay un ADN. Y cuando les hablo de ADN es que estamos hablando de que si la mamá es una persona, es una erudita, es muy inteligente en un área en específica, por ejemplo, tenemos un cantante de ópera y ese cantante de ópera, bueno, embarazó a una muchacha. En ese espermatozoide también hay una carga importante de esas habilidades y potencialidades que él tiene en cuanto al aparato fonador. Posiblemente el niño no salga cantante de ópera, pero sale cantante de baladas. ¿Por qué? Porque también va acompañado de una carga genética importante, la formación de los niños. O en este caso del ser humano, cada uno de nosotros tenemos una carga genética de nuestros padres, no solamente en lo anatómico, sino en lo fisiológico. También nos dicen que el perfeccionamiento cognitivo es esencial en el aprendizaje, como lo es la metacognición y el autocuestionarse. Era lo que les decía, el pensamiento crítico. Yo tengo que hacer que mi estudiante se pregunte por qué. Que sea una persona que investigue, que indague, no que solamente se quede con lo que yo le puedo aportar a su vida, ¿sí? Otro de los beneficios, o en este caso uno de los aportes más importantes de la neuroeducación, es la plasticidad neuronal, que fue lo que les comenté al principio. ¿En qué consiste la plasticidad neuronal? Fíjense una cosa. La plasticidad neuronal nos plantea o nos dice que es una capacidad de nuestro cuerpo para modificarse a lo largo de nuestro desarrollo ontogénico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a estar en una edad, puedo tener 40 años, puedo tener 45 años, pero mi cerebro, si yo lo estimulo de forma adecuada, él va a dar una respuesta. Quizás un poco más lenta, quizás un poco más rápida, pero va a responder al aprendizaje. Rompe con esas ideas de que si el niño no aprende a multiplicar en 5º grado, no va a aprender a multiplicar más nunca. Y eso se ve evidenciado en personas que pueden tener 60 años y que aprenden a leer, cuando se les estimula diariamente. Fíjense que la plasticidad neuronal nos dice que tiene un papel importante en lo que es el ambiente, reconoce el papel fundamental que el ambiente ejerce en la modulación de la actividad genética, permitiéndole al sujeto realizar una reconstrucción propia a partir de la interacción del genoma con el ambiente. Cuando hablamos de genoma nos referimos a todo lo que es lo genético, todo lo que nos corresponde al área cerebral y que puede interceder o puede interferir en eso que vamos aprendiendo. La plasticidad neuronal es el proceso donde la neurona se conecta, se desconecta, se reconecta. Es como que si la neurona se desconectara de sus compañeras, se reestructurara y se volviera a enlazar. Por supuesto, para que ese proceso suceda puede pasar mucho tiempo, es verdad. Pero lo interesante que nos muestra la neuroeducación es que el cerebro siempre está dispuesto al aprendizaje. Así el estudiante tenga 15, 14, 10, 9 años. Si no aprendió correctamente la suma, yo puedo generar una estimulación en el área de las funciones intelectuales superiores para que él pueda aprender. Estamos rompiendo con lo que tengo 30 años. Yo puedo aprender inglés. Si yo tengo 45 años y me han dicho que yo no puedo aprender a manejar una computadora y yo todos los días me siento y manejo la computadora, llega un momento en que yo adquiero el aprendizaje. Es decir, el cerebro te da la oportunidad de reestructurar las neuronas y de generar un nuevo aprendizaje. Fíjense, yo les
aquí unas recomendaciones para la actividad pedagógica. Realizar actividades que estimulen las funciones cognitivas y que propicien o que faciliten lo que es la transferencia de información entre las neuronas, que es la sinapsis. Pueden utilizar la música, pueden utilizar los juegos de memoria, pueden utilizar ejercicios prácticos de pensamiento con los diversos recursos que en este taller les he mostrado. Tienen la caja sensorial multifuncional, pueden utilizar el juego de encajes, el plantado de encajes, pueden utilizar el juego de patrones. Tienen que abrir un espacio para el diálogo y tener una cultura metodológica adaptativa de acuerdo con los resultados individuales de los estudiantes. Ustedes van visualizando en el proceso escolar o en el proceso de aprendizaje qué estudiante necesita un refuerzo, qué estudiante no necesita, qué estudiante necesita otro tipo de actividades, qué estudiante no está aprendiendo con las acciones que estamos implementando en clase, y eso nos va a generar una motivación a seguir investigando. Yo no es que voy a colocar una actividad distinta para cada uno de mis estudiantes porque humanamente no es posible. Pero lo que sí es posible es ir indagando cuáles son los gustos. En este caso nosotros tenemos una variedad de recursos que podemos utilizar para ir estimulando las diversas áreas. Y no solo a nivel inicial, era lo que les decía, la neuroeducación no solamente trabaja con la educación inicial, sino con el desarrollo del hombre en el tiempo, porque nos ha demostrado que el cerebro es capaz de identificar los trastornos de conducta o discapacidades de aprendizaje y tratarlos con el apoyo de la psicología y la neurociencia, para no comprometer el desarrollo del alumno. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros como docentes podemos visualizar que algo no anda bien y deducimos que puede ser algún trastorno, pero resulta que en eso que voy identificando, voy implementando actividades sin saber realmente que eso que yo estoy pensando es así. Entonces, en vez de ayudar o contribuir con esa dificultad que está presentando el estudiante, voy empeorando la situación porque voy perjudicando las otras áreas que realmente no han sido afectadas. Por eso es necesario que el docente trabaje en compañía del DS y que pueda el DS también ir monitoreando esas acciones que se van haciendo con el estudiante, en caso de que presente alguna necesidad educativa especial asociada o no a la discapacidad. Nuestro reto como docentes, como madres también, como padres, como psicólogos, como profesionales del área educativa, está en hacer conscientes a la familia, a la sociedad, al mundo entero, de la importancia que tiene el cerebro en todos los aspectos de la vida del hombre, en el emocional, en el social, en el psicológico, en el afectivo. ¿Y cómo vamos nosotros a lograr eso? O sea, ¿cómo vamos a lograr hacer conscientes al mundo entero? Ir trabajando en función de lo que conocemos o de lo que vamos aprendiendo y brindándole las herramientas a los estudiantes para que ellos puedan superar las limitaciones que tengan en el área o en el proceso educativo. ¿Con la intención de qué? De ir potenciando su accionar ante el mundo. Ese es el reto que les propongo o que les traigo el día de hoy, que nosotros podamos ir a través de lo que conocemos, ir siendo eco de la información con nuestros colegas, con nuestros directivos, con los compañeros del DS. Y también, por supuesto, ir también utilizando los recursos que tenemos para ir potenciando a nuestros estudiantes. Bueno, hasta aquí ha llegado mi taller. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero que les haya gustado y bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Ahora sí, Alejandra, ha sido tan bueno tu taller que nadie ha puesto una pregunta esta noche.
Creo que has contestado todo. No sé si